Bien, queridos hermanos, sean todos bienvenidos. Dios les guarda a cada uno. Vamos a ver la aplicación de la predicación del día domingo. El nombre de esta enseñanza es una oración divinamente inspirada y nuestro texto bíblico, lo recuerdan, está en Efesios capítulo 1. El pasaje es completo, pero por razón del tiempo no alcanzamos a cubrir la predicación completa. La verdad es que me pareció lo más sensato solo llegar hasta el verso 18. Entonces es Efesios capítulo 1 y lo que vamos a estar viendo hoy es obviamente lo mismo que vimos el día domingo, que es desde el 15 al 18, incluso ni siquiera el 18 completo, sino que solo hasta donde dice llamamiento. Para quienes no estuvieron o no pudieron verla o escuchar la predicación, se los paso a leer. Dice, por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. La predicación tiene tres puntos. El primer punto sí lo cubrimos completo, que el punto se llama oración de gratitud en el verso 15, ¿no? Y en el verso 16, que es lo que mayormente nosotros podemos ver en estos versos, bueno, tal como lo anticipé, ¿no? Pablo está dando gracias por estos hermanos. ¿En razón de qué? ¿O cuál es la razón por la cual Pablo agradece de manera escrita, obviamente, por la fe en el Señor Jesús y por el amor que profesaban o que manifestaban estos hermanos? Entonces aquí, iglesia, tenemos dos signos, ¿no? Dos signos que son irrenunciables a, a la vida cristiana. O sea, cuando nosotros somos verdaderos cristianos, hay cosas que son sellos, que son características. Aquí hay dos de ellas. Una es la fe verdadera, o sea, no podemos llegar a ser genuinos cristianos si no abrazamos y si no creemos la fe verdadera. Y esa fe verdadera, en este sentido, casi todos los autores afirman que tiene que ver con contenido. Sí, obviamente tiene que ver con contenido, pero la fe cuando es verdadera también se expresa, ¿no? También se manifiesta con vidas que reflejan esa fe verdadera. Si no, solo tendríamos conceptos. Y lo otro que también a mí me ayuda a afirmar lo que les estoy diciendo es que es el reporte, ¿no? Es el reporte de un mensajero de Pablo el que está diciendo que la fe es verdadera. Entonces, obviamente se implica el asunto doctrinal, pero también se implica la vida que esa fe verdadera manifiesta. ¿Sí me explico? Y lo segundo, que obviamente también emana de la fe verdadera, es el amor. El amor. Los dos signos son entonces característicos y deben ser característicos también para nuestra vida de creyentes. Debemos manifestar de manera visible. Entonces, preguntas de aplicación que yo les hacía el día domingo y que creo que es necesario repetirnos es, ¿qué diría de nosotros hoy un mensajero como el que tenía el apóstol Pablo? ¿Qué diría como nosotros como iglesia local, ¿no? ¿Cuál sería el reporte? ¿Hablarían de nosotros como personas que están en la fe verdadera, producto no solo de la doctrina que afirman tener, sino la vida que manifiesta esa doctrina? Y bueno, y obviamente esto también tiene trascendencia y aplicación a nuestra vida familiar y personal. O sea, tanto en nuestra vida como iglesia local, lo que hacemos nosotros como comunidad de fe y también a nivel familiar. Damos cuenta de nuestra fe a nivel personal, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres. Damos cuenta de nuestra fe y damos cuenta de nuestro amor, ¿no? Eso probablemente se dirige a es más reducido, está hablando específicamente entre ustedes, ¿no? Entre ustedes. Entonces nos vincula necesariamente a una comunidad de fe. Am, Como yo les decía el día domingo, hablando ahora del asunto del amor, ¿no? El asunto del amor está prácticamente en todo el relato bíblico, pero
mayor énfasis en el Nuevo Testamento. Estuvimos hace poco en Primera de Juan predicando, e incluso en las otras cartas de Juan también. Lo hemos visto en Corintios, en realidad prácticamente en todas las cartas que nosotros podemos, eh, que hemos visto como congregación, nos damos cuenta que de manera directa o indirecta, siempre los autores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, tienen algo que decirnos respecto del amor. Y es que podríamos nosotros pensar hoy que hay una diversidad, ¿no?, de maneras de manifestar el amor en la iglesia local. Y ahí probablemente usted piense y diga, sí, bueno, se puede manifestar el amor, por ejemplo, cuando oramos por otros, que a veces nosotros podríamos pensar de que no es tan importante, pero como yo lo decía, no me acuerdo en qué contexto fue, me parece que fue acá, no recuerdo, pero hay dos cosas esenciales que los apóstoles mencionaron en el momento que había problemas de distribución de alimentos en el tema de las viudas en Hechos. Y esas dos cosas que para ellos fueron también no negociables fue la palabra y la oración. Entonces, cuando tú oras por una persona, cuando tú oras por tu hermano, cuando tú oras por el pastor, cuando tú oras por alguien que eh, tal vez has visto lejano, ¿no? Tal vez has visto distante, un hermano que dejó de congregarse, un hermano o una hermana que dejó de congregarse, que a lo mejor tú no tienes el acceso para poder comunicarte con ella o con él, pero cuando tú oras, eso obviamente es una muestra de amor, ¿sí? Cuando nos preocupamos también, está muy relacionado con eso, cuando oramos por los debilitados, ¿no? Por los que están debilitados en la fe, cuando nosotros oramos, a pesar de que a veces no tenemos toda la información, ¿no? Pero en general, nosotros somos, nuestra actitud suele acusar que algo no está bien, ¿sí? Nuestra actitud suele ponernos en evidencia. Entonces, aquí esto va más allá de la amistad, porque tú puedes ver un hermano, una hermana o incluso hasta una familia en esta situación y tu manifestación de amor puede ser esta de preocupación. Puedes manifestar esa preocupación de manera privada en oración, eso va a ser una muestra de amor y también puedes hacerle saber a esa persona o personas que estás preocupado y eso es muy relevante. Cuando servimos en la iglesia, también obviamente es una muestra de amor y desde el que predica hasta el que hace el aseo, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos debe ser hecho en primera instancia por amor a Dios, ¿sí? Y, y luego, ¿no?, por amor a los hermanos que han sido redimidos en Cristo y que hoy día conforman, ¿no?, la familia de la fe. Y ese debe ser nuestro patrón, ¿no? O sea, primero servimos por amor a Dios, pero también por amor a los redimidos de Cristo. Recuerden el inmenso valor que tiene la iglesia para el Señor, para Dios mismo. Fue tal el valor que envió a su Hijo Jesucristo para redimir a su iglesia. Entonces, a veces, claro, nosotros entramos en ciertas disyuntivas y es verdad que hacemos todo para Dios, pero también debiésemos darle el valor a la iglesia que le da Dios. O sea, imagínate el valor que le dio Dios a la iglesia que envió a su Hijo Jesucristo. Entonces eso también debe manifestarse en amor. Esos conceptos y probablemente tú puedes pensar en otras formas de manifestación de amor que debemos perseguir. En lo que nosotros somos débiles, debiésemos pedirle al Señor que nos fortalezca. Les recuerdo esta cita de John MacArthur, dice, en el Nuevo Testamento el amor espiritual verdadero siempre se define como una actitud de sacrificio abnegado. Subrayo esa palabra. El amor cristiano eh, tiene que ver con sacrificio, ¿sí? Sacrificio abnegado, que resulta en actos generosos, dice MacArthur, de bondad, realizados en favor de otros, obviamente. Es mucho más que un sentimiento, una atracción o una emoción. Si desmenuzamos un poco la definición de MacArthur, nos vamos a dar cuenta de que el, este verdadero amor espiritual que él dice va más allá de los sentimientos. Y eso es muy cierto. Porque imagínate que alguien sirve al Señor y lo hace desde los sentimientos. ¿Qué pasa con los sentimientos? Pueden variar. Yo hoy día puedo sentirme muy animado a estar aquí conversando con ustedes, pero probablemente va a haber un miércoles
que voy a estar cansado, que probablemente dormí poco en la semana, que he tenido problemas de distinta índole y no voy a estar con ese sentimiento de efervescencia hablándoles. Entonces ahí es necesario, ¿no? Que se manifieste el sacrificio abnegado. Y esto no es solo para quienes predicamos, esto es para todo servicio que nosotros hagamos por la obra del Señor. Para todo servicio, hermano, desde el que limpia hasta el que traslada las cosas, el que carga la camioneta, el que la descarga, el que hace el aseo, el que le sirve un té a un hermano, el que le da la bienvenida a un hermano. Todo nuestro servicio debe ser visto así. Y cuando es un servicio de este modo, sacrificial, imitando, ¿no? Imitando el modelo que el Señor Jesucristo nos dio, evidentemente eso tiene repercusiones prácticas hermosas. Eh, Entre ellas, yo me atrevo a mencionar la estabilidad, ¿no? La estabilidad. Y que no somos volátiles, que un día estamos así en el cielo y el otro día andamos por la tierra. Un día te saludo y el otro día no me interesa. Entonces, cuando nosotros tenemos esto como meta, como propósito, y cuando somos capaces de asumirlo con responsabilidad, podemos llegar a este tipo de amor, ¿no? Sacrificial. Acá yo coloco como idea práctica también, amar sacrificialmente es desafiar y vencer mi comodidad. Si nosotros queremos amarnos unos a los otros, tenemos que desafiar y vencer nuestra comodidad. Es probablemente todos los que estamos acá amamos sacrificialmente a alguien, ya sea a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, eh, los que somos padres, cuando nuestros hijos se enferman, somos capaces de pasar toda la noche cuidándolos y al día siguiente ir a hacer nuestro trabajo de nuevo y estar hasta 24 o más horas sin dormir porque amamos sacrificialmente a nuestros hijos. Eh, Ahora, cuando hablamos de la familia de la fe, parece que ya no es tan así y nos cuesta mucho más expresar amor sacrificial. Aquí es donde yo, hermano, les conmino, les animo a contemplar la obra de Cristo en favor de nosotros, hombres y mujeres pecadores del todo, eh, el perfecto Hijo de Dios, el Santo, tomó ese lugar en sacrificio no teniéndolo por qué hacer. Entonces eso a mí me desafía en mi servicio al Señor. Y a veces yo no quiero o contemplo que esto es demasiado difícil, demasiado sacrificado, pero la cruz de Cristo en ese sentido nos desafía y muchas veces nos va a avergonzar, hermano, de nuestra mala actitud, de no querer servir como Cristo nos modeló de manera absoluta en la cruz del Calvario. Entonces, ahí también está esa idea que está en el texto, ¿no? Amor por todos los santos, lo hablamos en la predicación. Ese es un amor transversal, sin discriminación. Eh, en el verso 16 respondemos la pregunta, ¿no? Al respecto de la experiencia de los efesios de manifestar fe y amor, eso provocó gratitud en Pablo. Y bueno, acá tenemos en el verso 15 el desafío, ¿no? De la fe y del amor. Y, y ahora también podemos decir, bueno, estamos en proceso, estamos en madurez. Quizás no escribirían así de nosotros, a lo mejor, ¿no? No escribirían que somos ejemplos de fe o de amor, pero sin lugar a dudas no podemos caer en el otro extremo de pensar de que no tenemos nada de fe y de que no tenemos nada de amor. Definitivamente no, porque finalmente es la gracia del Señor la que está operando en nosotros y esa gracia no puede ser infructífera. Hay ciertos grados de madurez probablemente en diferentes comunidades de fe, pero todo lo que Dios hace en medio nuestro, todo lo que Dios hace en medio nuestro, eh, no sé, les doy ejemplo de servicio que recae sobre unos pocos en trasladar las cosas, en instalar, en hacer todo lo más rápido posible para cumplir con los horarios. Los últimos domingos nos hemos visto pillados en el horario, eh, pero eso es también una muestra de que Dios está obrando en medio nuestro, ¿sí? Y de que los que lo hacen por amor al Señor y lo hacen por amor a ustedes.
Y eso tenemos que considerarlo y tenemos que agradecerlo. Tenemos que agradecer ese tipo de cosas y también otras. Nosotros juntamos como congregación mercadería y eso nos debe ser un hecho mecánico. No, bueno, el primer domingo, el segundo domingo llevamos alguna mercadería. No, eso tiene que ser hecho desde la base del amor. O sea, cuando tú tomas tu kilo de arroz, tu paquete de tallarines o tu litro de aceite para bendecir a un hermano, tienes que hacerlo con amor. Y así, cuando tú mandas un WhatsApp, cuando tú te preocupas por alguien, cuando todo debe ser hecho con amor. Y yo sé, iglesia, que eso se da entre nosotros, ¿sí? Entonces, por un lado, el texto nos desafía, porque siempre vamos a estar desafiados, porque no hay pastor, no hay iglesia perfecta ni madura por el completo. Por lo tanto, siempre vamos a estar desafiados, tanto en términos de fe como en términos de amor. Entonces, eso no quita la vivencia del verso 17 de poder dar gracias. El verso 16 es claro, ¿no? Y no ceso de dar gracias por ustedes. O sea, una oración de parte del apóstol Pablo constante, constante, mencionándolos en mis oraciones. Cuando yo leía este texto me llamaba la atención. Imagino que la oración del apóstol Pablo era una oración, no como esas veces, como las que nosotros hacemos a veces, ¿no? Y que obviamente no es que esté mal. Yo también lo hago mucho, de orar en mi cabeza, ¿no? Sin pronunciar palabras. Pero acá la traducción de la NBLA dice mencionándolos en mis oraciones. Y es muy probable que esa fuese la oración de Pablo, ¿no? Porque él con un contexto judío no creo que hubiese sido tanto de oraciones mentales, sino más bien verbalizar. ¿Sí? Y yo al menos me acuso a mí mismo, ¿no? Hago más bien mis oraciones muchas veces sin hablar, sino que llevo mi oración solo en mi cabeza o haciendo como un murmullo. Entonces aquí también hay algo práctico, ¿no? Que podamos tener un tiempo donde nuestra oración pueda ser verbal. Y si vamos a orar y a dar gracias, que sea verbal, así como la oración que estamos llevando nosotros cuando nos juntamos los días domingos en la mañana, nuestra oración congregacional también puede ser nuestra oración de la misma manera. Por lo tanto, hay razones para agradecer, hay razones para honrar a Dios por lo que está haciendo en medio nuestro como iglesia y, y no podemos ser ciegos para no verlo, ¿sí? No podemos ser ciegos para no verlo. Tenemos probablemente un montón de deficiencias ministeriales, eclesiásticas, y eso es cierto, pero también tenemos una provisión abundante de la gracia del Señor que se manifiesta en favor nuestro y que está ahí y que se hace presente tanto en lo formal del servicio como en lo que estamos viviendo en la semana. Y eso es gracia del Señor, hermano. Y eso es la obra del Señor en nosotros. Y debemos agradecerla porque de este lado de la gloria, la obra del Señor en una comunidad como la nuestra siempre va a tener falencias, siempre va a tener inmadureces, siempre va a tener imperfecciones. Pero al igual que la experiencia de los efesios o las iglesias que estuviesen involucradas recibiendo estas cartas, que tampoco eran iglesias perfectas, de todos modos no se puede desconocer la obra de Dios y como no se puede desconocer la obra de Dios, al igual que el apóstol Pablo, nosotros debemos dar gracias por lo que Él está haciendo con nosotros. Y, y creo que ese factor de gratitud, yo se lo mencionaba un poco a Sergio, que es quien está encargado de la oración de los domingos, y no solo esto, sino que la oración como modelo debiésemos incorporar ciertas cosas a nuestra oración congregacional. Pero la gratitud, sin lugar, es una de ellas, porque a veces nosotros estamos pidiendo por cosas que sucedan o que pasen, que está bien hacerlo, pero la gratitud debe ser como la que hacía el apóstol Pablo, ¿no? Sin cesar porque seguimos siendo depositarios de la gracia y de la misericordia del Señor. Así que, bueno, me extendí un poco porque el segundo punto va a ser mucho más corto. Dejo también a mis hermanos para que comenten respecto de ese primer punto. Amén, buenas noches, iglesia. Sí, también quisiera enfatizar ese amor por todos los santos, ¿cierto? Como dice el final del versículo 15, ¿cierto? Con respecto al amor, nosotros tenemos ese llamado a amarnos uno a otro, ¿cierto? No solamente en este pasaje, sino que en otros pasajes también de la Escritura. Amarnos entre creyentes, pero no solo somos llamados a amarnos nosotros, ¿cierto? Sino también tenemos un llamado en otras partes de la Escritura a amar a nuestros enemigos, por ejemplo, ¿cierto? Este también es un aspecto del amor. Y claro, esta convicción
que tenemos nosotros, ¿cierto? De que tenemos que amarnos, nos enfoca, ¿cierto? Y procuramos crecer en este amor, manifestar ese amor, ¿cierto? Entre mis hermanos, en la iglesia, y todo eso está bien y debemos abundar en ello. Y no es casualidad que el Señor por medio de su palabra no esté hablando del mismo aspecto ya desde harto tiempo ya, ¿cierto? Pero también yo pensaba hay otro aspecto del amor, ¿cierto? Y ese amor que yo manifiesto a los no creyentes, ¿cierto? A mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, por ejemplo. Eso también se debe notar, ¿cierto? En mi entorno, o sea, en mi entorno no creyente, por decirlo, ¿cierto? Porque todos nos compartimos con gente que no es creyente, ¿cierto? Y ese entorno no creyente debe notarlo, ¿cierto? Y necesariamente debe tener una opinión, ¿cierto? A lo mejor no la mejor opinión, pero no puede pasar mi comportamiento desapercibido, ¿cierto? Porque yo pensaba, no es que yo en la iglesia, no sé, ame a todo mi hermano y el amor se desborde de mi ser, y en el trabajo, no sé, si yo me toca ser jefe, por ejemplo, yo trate mal a todos los trabajadores, ¿cierto? Si eso es así, es que algo no está bien, ¿cierto? No podemos hacer esa separación cuando hablamos del amor, cuando hablamos de manifestar amor, sino que el amor se debe manifestar así como en todas las direcciones, ¿cierto? En todas las direcciones. Eso con respecto al amor y también con respecto a la gratitud, también me hizo harto sentido eso, bueno, lo que enfatizaba el pastor igual, en la predicación y ahora también, eso de dar gracias por lo que ya tenemos, hermano. Siempre nosotros como que pedimos, ¿cierto? Pedimos, queremos más, pero hay que detenerse un momento a mirar, por ejemplo, yo hago constantemente este ejercicio de mirar mi vida pasada, quién era yo antes de que el Señor me alcanzara y hace bien, pues, y siempre termino dando gracias, ¿cierto? Porque como hemos aprendido también en esta predicación, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿cierto? Decía el primer versículo. Y debemos dar muchas gracias al Señor por ello, muchos. Y hablando también de, no sé, de lo material, lo más probable es que todos los que estamos acá tenemos más de lo que necesitamos, ¿cierto? No somos millonarios pero sí tenemos más de lo que necesitamos. El Señor en su gracia nos permite tener, ¿cierto? Lo necesario. Y yo creo que el problema se produce cuando nosotros nos desenfocamos, ¿cierto? Perdemos de vista las cosas de arriba y ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo. Y ahí cuando comenzamos nosotros a perder este aspecto de la oración, que es la gratitud, ¿cierto? El agradecer al Señor. Y bueno, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Cada día a tener más conciencia, creo que esa es la palabra, a ser más conscientes de esta bendición que tenemos en Él, ¿cierto? Y así poder abundar más y más en este aspecto de la oración que es la gratitud. Eso. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor le bendiga. Mientras el pastor nos enseñaba, ¿cierto?, sobre estos textos bíblicos, recordaba de Filipenses 4:6 que dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces, como ya han venido diciendo, debemos entrar en oración delante del Señor con acción de gracias, como dice este versículo, mediante oración y súplica con acción de gracias. Entonces, de esta forma nosotros debemos acercarnos al Señor de una forma que seamos agradecidos y en vez de enfocarnos, yo recordaba esto en nuestra iglesia, que pudiéramos decir muchas cosas de las cuales nos faltan. Podríamos quejarnos de que no tenemos comodidad, de que hay muchas sillas que están malas, que en ocasiones llegamos y la sede está muy sucia. Pero en vez de enfocarnos en todas esas cosas quizás negativas, deberíamos enfocarnos en darle las gracias al Señor. Darle las gracias porque Él nos permite estar ahí, sea como sea el lugar. Aún así estamos bajo techo, aún así tenemos electricidad, podemos conectar los equipos. Entonces, demos gracias al Señor por eso, seamos agradecidos en todo lo que el Señor nos ha dado. Y como decía recién nuestro hermano Sergio, si uno recuerda nuestra vida anterior, nos damos cuenta de las misericordias pasadas que el Señor ha tenido con nosotros. Y eso también nos da esperanza de que también en un futuro Él también va a estar con nosotros, de que Él sigue siendo fiel y que de su amor nos sigue sosteniendo. Y frente a ese amor, en el devocional hemos aprendido que es fácil amar a quien me ama, que sea un amor condicional, pero debemos también demostrar amor en
en quienes nos cuestan más, en familias quizás donde hay rencilla, en donde quizás con compañeros de trabajo no nos llevamos bien, o compañeros de universidad o de colegio, pero aún así debemos manifestar y debemos mostrar el amor del Señor que debe hacer efecto en nuestra vida. No nos basta solamente con quedarnos con lo teórico, sino que también seamos prácticos en ello y que eso se manifieste y que reflejemos también el amor del Señor que ha tenido en nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, el segundo punto, que prácticamente alcanzamos a cubrir el verso 17 y la mitad del 18. Para que recordemos, dice el 17: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Bueno, aquí hay varias metáforas, ¿no? O la metáfora de la iluminación es bastante particular, porque recordemos que Pablo se está dirigiendo a creyentes, ¿ok? O sea, cuando está hablando de iluminación, está diciendo que los creyentes de Éfeso necesitaban más claridad para ver ciertas realidades espirituales que ellos ya poseían, ¿no? No está, en este caso, Pablo no está pidiendo una segunda bendición sobre estos hermanos, sino que sus ojos sean abiertos para ver la bendición, para que reconozcan la bendición que ya tienen. Eso es por un lado, y yo les comentaba, ¿no? Que esto de espíritu de sabiduría y espíritu de revelación es una disposición, es una influencia que es provocada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y entonces esto es tanto una oración, esto es particular acá, ¿no? Porque lo que estamos viendo es una oración de Pablo. O sea, tienen que tener eso en cuenta. Es una oración que él escribe, ¿sí? Pero ocurren varios fenómenos. Uno, que cuando él pone por escrito esta oración, es su oración, pero también es inspirada por Dios. De ahí que esta oración también ahora va a ser nuestra oración. Y no solo eso, al ser revelación de Dios, nos revela asuntos, ¿no? Que son absolutamente necesarios para nosotros también hoy. O sea, por un lado tenemos que debemos orar como oró Pablo. Debemos orar para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Debemos orar para recibir una mayor disposición de sabiduría y de revelación para conocer mejor a Dios. Entonces, nuestros ojos serán iluminados, ¿no? Para que podamos ver esas tres cosas que una de ellas fue la que alcanzamos a ver, ¿no? Hablando del llamamiento. Las otras dos las vamos a ver el día domingo con mayor tiempo y con mayor detalle. Y que esta realidad de la cual está hablando el apóstol es para todos los creyentes, es para todos nosotros, ¿sí? O sea, la voluntad de Dios, según escribe Pablo, es que todos nosotros, recibamos espíritu de sabiduría y de revelación. Así está orando él por los efesios. Y al ser esta palabra inspirada, así también Dios quiere que nosotros vivamos esto, ¿sí? Sin discriminación de ningún tipo, no es como que la sabiduría y la revelación es para cierto número de los que estamos acá. No, si somos creyentes, es la voluntad de Dios para nosotros. O sea, ahí lo que yo les decía antes, ¿no? Es la voluntad del Señor, es también por lo que debemos orar y es también lo que debemos buscar, ¿no? Entonces, es la oración, Señor, danos sabiduría, danos revelación para conocerte mejor. Ilumina nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos entender, por ejemplo, el llamamiento que tú nos has hecho, para poder profundizar. Y como yo les comentaba el día domingo, claro, ahí en ese profundizar están todas las cosas que vimos antes, ¿no? Entre el verso 13 en adelante, donde habla de la predestinación, habla de que somos escogidos, habla de que el Señor nos ha redimido, que hemos recibido también espíritu de sabiduría. En fin, todas esas verdades que estuvimos viendo en las semanas anteriores están incluidas allí, pero el llamamiento obviamente también se hace más amplio, ¿no? Y yo trataba el día domingo de exponer ciertas características de ese llamamiento. Les recuerdo que en el verso 18 dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Ahí corazón se refiere a las emociones, la mente y la voluntad. Ahí está incluida
las emociones, la mente y la voluntad de cada uno de nosotros. Y una vez que nosotros nos hemos convertido, necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo. Ya no hay revelación doctrinal nueva, ¿no? Eh, Hoy día está muy en boga, ¿no? Ciertos grupos, ciertas iglesias que hablan de nuevas revelaciones, una nueva naturaleza de Dios, algo que llaman cuadridimensión. Cuidado con esas cosas. La verdad es que el canon bíblico ha sido cerrado y ya no hay revelación doctrinal nueva. No hay, la doctrina bíblica está definida ya, y quienes hoy día estén queriendo como traer nueva doctrina, bueno, más vale distanciarse de ese tipo de personas, porque lo único que van a acarrear va a ser error y condenación. Lo que sí necesitamos, asumiendo de que ya no necesitamos revelación doctrinal nueva, nueva doctrina, es iluminación. ¿Y cómo no? Para entender mejor, ¿no? La elección de Dios, que hemos sido escogidos, que Él nos ha llamado, a qué nos ha llamado. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Y esa es la iluminación del Espíritu Santo. Obviamente, y aquí está la contraparte, ¿no? Porque estamos hablando de oración. Oración es esperar que Dios haga, pero también está la contraparte y es que nosotros tenemos que responder a esa oración. No es como que oramos y nos sentamos a esperar la respuesta, sino que aquí se implica un compromiso en conocer a Dios. ¿Y cómo nosotros hoy conocemos a Dios? Ya no hay más apóstoles en medio nuestro, ya no hay revelación doctrinal nueva. La manera en que nosotros conocemos a Dios, iglesia, es en la revelación escrita y dependiendo de Dios en oración. Cómo nosotros conocemos a Dios es la revelación escrita y dependiendo en oración dependiendo en oración, bien digo, de Él. La oración correcta requiere de nuestra parte la actitud correcta también. Y es ahí donde nuestras agendas deben ser ajustadas. ¿A qué me refiero? Tenemos que constantemente, amados hermanos, preguntarnos a qué le estamos dando nuestro tiempo. Ah, si usted, por ejemplo, puede ver una película, pero tiene escaso interés por participar del Zoom congregacional que suele durar una hora, algo está mal. Algo está mal. Si usted puede hacer sendos panoramas con su familia, lo que está bien, salir a distraerse y todo, pero no puede apartar, digamos, un tiempo para dedicar a este tipo de asuntos, ¿no? Que tratamos aquí de manera más privada, entre paréntesis. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien y yo no te voy a convencer de ese pecado. Es el Espíritu de Dios que debe hacerlo, ¿no? Porque estamos priorizando cosas que son necesarias muchas veces. Todos necesitamos distraernos, compartir, pero todo cristiano necesita ser eh, fortalecido en la verdad. Y eso es lo que busca lo que hacemos acá, lo que hacemos con los varones, lo que hacen las mujeres. Eso es lo que estamos buscando. No nos juntamos acá en el Zoom a hablar de nuestras cosas. Siempre, independiente del tema que estemos enfrentando, siempre va a ser fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. De ahí, ¿no? Que cuando llegamos a cierto grado de madurez en nuestra vida cristiana, esto ya no es alternativo. En nuestra realidad de iglesia local, hay otras iglesias locales que lo hacen de manera distinta porque tienen el espacio y los recursos, pero en nuestra realidad de iglesia local esto ya no es alternativo. No es como que si yo quiero, si... No, no, no. No, tiene que haber un compromiso, hermano, en el conocer. Entonces, oramos, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero que tú abras mis ojos, que me ilumines, pero yo también corro en esa misma dirección. Y el correr en esa dirección tiene que ver con asuntos como este, de participar de lo que la iglesia local eh, nos da como fortalecimiento de nuestra fe y obviamente también iglesia de nuestra propia vida devocional. Ahí tú podrás escoger qué ramas o qué áreas necesitas ser fortalecido en tu etapa como creyente y podrás leer un libro, podrás estudiar la Biblia, pero este aspecto no debe ser tan alternativo como yo he visto que lamentablemente muchas personas lo toman, ¿no? Entonces, aquí debiésemos estar todos, hermano, todos, sin excepción. Todos los que decimos, yo soy parte de la iglesia, Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, todos debiésemos estar acá, porque entendemos la necesidad que tenemos de fortalecer nuestra fe. Entonces, oramos, pero también hacemos.
Y en el hacer, bueno, hay un aspecto personal, pero también un aspecto congregacional. Em, bueno, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, eso en el verso 18, ¿no? Solo para recordarles algunas cosas. Yo se los decía antes, ¿no? Las verdades maravillosas de la elección, la predestinación, la adopción, la redención, el perdón, la sabiduría y la inteligencia, la herencia, el sello, las arras del Espíritu. Todo eso tiene relación con el llamamiento de Dios en el propio contexto de Efesios. Y si abrimos más el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el llamamiento de Dios para todos los creyentes, sin ningún tipo de distinción, es que seamos como Cristo. Y eso habla de vidas que se van santificando de manera progresiva, ¿sí? De manera progresiva nos vamos pareciendo más al Señor porque nos sometemos a su voluntad y porque Dios está obrando en nosotros a través de los medios de gracia también que Él nos ha dado. Otra vez, la vida en común de la iglesia local, la oración, la palabra del Señor son los instrumentos ordinarios que Dios utiliza para llevarnos a esa imagen de Dios. Yo ahí les leí algunos pasajes, Filipenses capítulo 3 versos 12 al 14, por ejemplo. Y obviamente el llamamiento también común para todos nosotros es que nuestras vidas glorifiquen a Cristo. Que mi vida en mi trabajo, que mi vida como esposo, como padre, como trabajador, glorifique a Cristo más allá de las cuatro paredes de la iglesia, porque en las 2 horas que compartimos el domingo yo creo que todos pasamos por santos, todos. Hay excepciones a veces, ¿cierto? Que pueden dar algún problema, pero en las 2 horas, hora y media que estamos en la iglesia el domingo, todos somos buenos creyentes. Pero ¿dónde se va a manifestar de manera concreta nuestro cristianismo y si estamos madurando o no? Es todo el resto de la semana, todo el resto de la semana y en todas las actividades que yo hago. Me doy cuenta también de ese llamamiento a la santidad que el Señor nos ha hecho. También aquí en el llamamiento hay una perspectiva de lo eterno, ¿no? El llamamiento de Cristo tiene un sentido de seguridad hacia el futuro y es la garantía, ¿no? La esperanza del regreso de Cristo por su iglesia. Eso también está incluido en el llamamiento y también tiene relación con lo que vamos a empezar a ver el día domingo, siguiendo con el pasaje. Em, para cerrar mi participación en este punto, déjeme leer lo que dice John Stott sobre este punto. Dice, más sencillamente, fue un llamado a una vida nueva, hablando del llamamiento, en la que conocemos, amamos, obedecemos y servimos a Cristo. Disfrutamos de la comunión con Él y con los demás y miramos más allá de nuestros sufrimientos presentes hacia la gloria que será revelada algún día. El llamamiento tiene también esa visión, ¿no? hacia las promesas eternas de Dios. Esta es la esperanza a la que Él nos ha llamado, ¿sí? Pablo ora para que nuestros ojos puedan abrirse para conocerla. Entonces, vamos a orar de esta manera, pero también vamos a procurar vivir de esta manera, amados hermanos. Y bueno, ahí se hace más concreto hacia el final del pasaje, ¿no? Cuando empieza a hablar precisamente del poder de Dios que se manifiesta, ¿no? En cómo resucitó a Cristo de entre los muertos, lo sentó en lugares celestiales y está todo eso que menciona ahí el apóstol Pablo tiene relación también con nosotros. Entonces, cuando nos sentimos débiles o debilitados, lo vamos a ver la otra semana. Tenemos que recordar que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el poder que está operando en nosotros. Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios que tiene ese poder a disposición también en nosotros? Es lo que vamos con la ayuda del Señor también a estar hablando el día domingo. Dejo también a mis hermanos para que puedan compartir. Amén. Sí, en este punto yo quería hacer énfasis en el tema de la sabiduría, del verso 17, ¿cierto? En ese uso que nosotros hacemos del conocimiento que tenemos del Señor, porque hemos aprendido que la sabiduría no es ser un gran pensador o tener las respuestas más elocuentes o respuestas que puedan sorprender a una persona, ¿cierto? Yo podría elaborar una respuesta muy así como elocuente y que todos digan, wow, pero eso no es sabiduría, ¿cierto? La sabiduría, como hemos aprendido, tiene que ver con la práctica.
con llevar a la práctica el conocimiento que yo tengo del Señor. Y nos pasa mucho a nosotros, ¿cierto? Que vamos adquiriendo conocimiento, vamos aprendiendo doctrina, teología, ¿cierto? Nos exponemos a predicaciones, a enseñanzas, y nos gusta mucho eso de aprender. Pero en el momento de aplicar, ¿cierto? El conocimiento a alguna crisis, por ejemplo, ahí nos quedamos cortos, ¿cierto? Nos quedamos cortos, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo utilizar ese conocimiento en medio de la crisis. Y ahí es donde nosotros necesitamos pedirle al Señor, ¿cierto? Que nos dé esa sabiduría práctica, ¿cierto? Que pone en acción el conocimiento. Yo pensaba en todo el porcentaje de conocimiento que tenemos nosotros, ¿cierto? El conocimiento de Dios, de sus atributos, no sé, del Evangelio, del camino del Señor, del camino que el Señor nos manda a transitar, ¿cierto? De tomar nuestra cruz, de negarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto de todo eso que nosotros sabemos lo ponemos en práctica en nuestro diario vivir? ¿Cierto? A veces nosotros, o yo me he visto opinando de algún aspecto de la fe o de alguna doctrina, aconsejando a alguien cosas que ni siquiera yo mismo aún sé cómo aplicar. Entonces, creo que el conocimiento conlleva responsabilidad, ¿cierto? Y debemos pedirle al Señor primeramente sabiduría, eso es lo primero, pedirle a Él, ¿cierto? Y también nosotros esforzarnos por vivir aquello que estamos aprendiendo, ¿cierto? Porque si solo vamos aprendiendo, nos vamos a transformar en personas con conocimiento, pero que no practican nada, entonces no es una vida consistente. Entonces, esto no, yo pensaba, no es tampoco es con nuestra fuerza, ¿cierto? No es con nuestra inteligencia, sino que es con la ayuda del Espíritu Santo. Si nosotros le pedimos ayuda al Señor, Él nos va a dar sabiduría, nos va a ayudar a saber en el momento de la crisis, poner en práctica el conocimiento adquirido. Entonces, y siempre en su gracia, ¿cierto? En su gracia podremos nosotros ir madurando en este aspecto y sin olvidarse de la responsabilidad que nosotros también tenemos delante del Señor. Eso. Amén. Sí, en este punto a mí me gustaría profundizar en donde dice revelación, en un mejor conocimiento de Él. Y es que justamente cuando uno escucha la palabra revelación, quizá en otro tiempo, uno hubiera buscado encontrar lo último que el Señor nos pueda revelar, lo último que Él nos pueda decir, pero tenemos la palabra del Señor y esa es su revelación y es en ello en lo cual nosotros debemos confiar. Y pensaba en esto, en que uno busca quizás lo último, que el pastor nos apunte a nosotros, que el pastor nos use de ejemplo, que nos llame, en el cual quizás nosotros nos gustaría ser el más el protagonista, donde yo debería ser el centro. Pero en vez de buscar esta revelación, pienso que mejor deberíamos buscar ser unos mejores cristianos, ser mejores padres, mejores hijos. Buscamos otras cosas, buscamos cosas más allá que quizás no podemos entender. Pero aquí en la tierra debemos buscar otro tipo de cosas. En la práctica, el ser mejores testigos, como nos habla Hechos, de ser gente de bien, gente que pueda animar a otros, gente que pueda darle una palabra de aliento a otros. Entonces, solamente en esta palabra de lo que es revelación, busquemos primeramente hacer las cosas bien, ser personas de ejemplo, ser buenos cristianos, y que va de la mano también con lo que decía nuestro hermano Sergio, al final, que sacamos con tener mucha sabiduría si no la tenemos en práctica. Y, y lo que él decía me hacía mucho sentido porque en ocasiones, inclusive en estas situaciones, a uno le toca opinar, le toca hablar, y son cosas que uno dice y que uno también le cuesta, que uno también lucha, que para uno también es difícil. Entonces, entre todos nosotros nos debemos animar y nos debemos fortalecer y a confiar también en la iglesia local, que también se relaciona con el primer punto, a ser agradecidos, porque estamos donde estamos es porque el Señor lo ha permitido. Si nos congregamos en Iglesia Bíblica Pacto de Gracia es porque el Señor así lo ha permitido y con eso debemos darle gracias al Señor. Así que eso, hermanos. Amén. Gracias, hermanos, por compartir. Vamos ahora a orar para finalizar esto y ya después si alguien también quiere compartir algo, lo podrá hacer. Oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de
volver a tu palabra, Señor, y tratar de exponer aspectos prácticos y también doctrinales que vale la pena volver a subrayar, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a incorporar esto a nuestra oración, Señor, ¿no? En una oración que a veces siempre apunta a nuestras propias necesidades o a las cosas que nosotros percibimos. Pablo acá nos está enseñando primero que tenemos que ser agradecidos y en segundo término que tenemos que orar por cosas más relevantes que solo las que enfrentamos en esta tierra, Señor, que obviamente sí están incluidas, pero Pablo pone su énfasis en realidades espirituales por una razón bien concreta, ¿no? En tanto nosotros tengamos más entendimiento respecto de estas, es seguro que todas las vicisitudes de la vida, todos los problemas de la vida, vamos a poder enfrentarlos de mejor manera también. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar en esto. Ayúdanos a no darnos por vencidos, Señor. Ayúdanos a entender que estas bendiciones están delante nuestro, Señor, y que lo que necesitamos, tal como oró el apóstol Pablo por los Efesios, es que nuestros ojos sean abiertos, Señor, para poder contemplar, por ejemplo, las repercusiones, la profundidad de tu llamamiento, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Reconocemos como individuos y como iglesia local que aún nos falta mucho, Señor. Y queremos siempre estar con una dependencia de ti, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos y utiliza esta palabra, esta predicación, esta aplicación para desafiar nuestra vida espiritual, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.